Hola, el día de hoy tenemos una cápsula sobre el proceso creativo que funciona para todas las artes. Lo primero que hay que tener claro es que no puedes llegar a un lugar diferente siguiendo el mismo camino de siempre. Y esto es lo que pasa cuando tú tratas de pensar en algo nuevo. Porque para pensar tienes que utilizar conceptos, ideas y palabras que no son tuyas, sino has recibido de la sociedad y son compartidas por miles o millones de personas. Es por esto, pues, que para llegar a algo original o algo novedoso, tenemos siempre que buscar otro tipo de estrategias como el juego, el caos, el accidente controlado. Pero nunca vas a lograrlo tratando de razonar o pensar en algo nuevo, porque solo puedes pensar en lo que ya sabes. Para lograr pensar en algo nuevo, es necesario poner al cerebro en un estado caliente. Hay que aumentar la energía en el cerebro, hay que agitar el cerebro, hay que lograr que la información que corre por las carreteras del cerebro se salga de los caminos normales por los que corre y literalmente se nos crucen los cables, ¿no? Que se produzcan lo que llamamos asociaciones improbables. Y para que esto suceda, necesitamos jugar sin límites o censura y necesitamos utilizar estrategias como el automatismo y sobre todo la velocidad. Esto debe alternarse este estado caliente con un estado frío. Después de jugar, después de payasear un poco, después de dejar que el azar haga su papel, debemos calmarnos y debemos razonar y elegir entre todo lo que hicimos aquellas cosas que creamos que pueden servir y desechar el resto. Aquí las estrategias son el análisis y el diálogo razonable o racional. Es súper importante entender que hay una unidad de un estado caliente y un estado frío. Cada vez que se hace un estado caliente tiene que seguir un estado frío y eso se conoce como una iteración. Y es muy importante hacer muchas de estas. Iterar es repetir el estado caliente-frío, conservado en cada ciclo, conservar lo mejor de la parte anterior y variar los demás. ¿Sí? Es como cuando juegas un juego por primera vez y no logras pasar el primer nivel. Vuelves a jugar usando lo que aprendiste la vez pasada y cambiando lo que no te funcionó. Si pasas el primer nivel, intentas lo que sigue y otra vez conservas las estrategias que te van funcionando, cambias las que no han funcionado. Esto es la iteración. Las iteraciones deben ir progresando. En la primera empiezas con un estado caliente que debe durar mucho tiempo, donde juegas y no piensas y haces todo rápido. Y luego un estado frío que es muy cortito, en el cual rápidamente eliges lo que crees que puede funcionar y desechas lo demás. Conforme avanzas a la segunda iteración, el estado caliente sigue siendo largo, pero ya no tanto. Sigues jugando, pero respetas lo que guardaste de la vez pasada, haces versiones, modificas cosas. Y luego el estado frío es un poco menos corto y eliges una sola versión para la siguiente vuelta. En la tercera iteración vas a hacer jugando varias versiones de lo que elegiste en el ciclo anterior, pero conservando todo lo esencial, y en el estado frío vas a elegir solo una. Como podemos darnos cuenta, conforme avanzamos en los estados calientes duran menos tiempo y los fríos se van alargando. Ya para la cuarta iteración estás conservando mucho de lo que te gusta y solamente haces variaciones o versiones de detalles bastante más reducidos. Ya a partir de la quinta iteración y siguientes, el estado caliente va a ser muy corto. Vas a procurar dejar casi todo ya como está y nada más vas a jugar a hacer variaciones de detalles muy, muy concretos. Y al final, cuando crees que ya sabes lo que quieres hacer, se termina la tormenta de ideas y lo que tienes entonces es lo que llamamos un boceto inicial o idea. ¿Sí? Lo que resulta aquí todavía no es tu obra, no es tu pieza, es simplemente un boceto inicial o idea. Y entonces ahora ya puedes pasar del proceso creativo al proceso de diseño. Las características que debe tener este proceso de bocetaje creativo son el esquematismo, es decir, dibujar en sucio de manera muy simple y que puedes utilizar anotaciones con palabras, muestras de color, pegar cosas, recortar, en fin, no es importante hacer una imagen muy bien hecha, lo que es importante
es dejarte pistas para acordarte de lo que habías pensado. El automatismo también es importante. Hay que tratar de evitar estar razonando y hay que tratar de dejar que las cosas fluyan de manera un tanto accidentada. La velocidad es súper fundamental porque al trabajar muy rápido, precisamente esto nos ayuda al automatismo, a no estar pensando de manera demasiado lógica o racional. Y claro, como lo habíamos dicho, iterar, tener muchas iteraciones, estar constantemente alternando estos estados fríos y calientes. Esta es la base del proceso creativo. No importa qué tanta inspiración sientas que tienes de momento, etcétera. Muchos artistas en el pasado han tenido estos procesos, pues sin darse cuenta, les han pasado naturalmente, pero hoy en día ya no es necesario esperar a que te suceda, que te pase, a que te llegue, como decimos, la inspiración. Como ya sabemos cuál es el proceso, pues simplemente podemos nosotros iniciarlo o empujarlo a que pase. Y todo lo que tenemos que hacer es alternar muchas veces del estado caliente, llevarnos material al estado frío y del estado frío de regreso al estado caliente y darle a esto por lo menos unas 3, 4, 5 vueltas. Estrategias para poner esto en la práctica hay muchas. La primera que vamos a ver empieza con conceptos al azar. Aquí, por ejemplo, no empecé yo dibujando, sino simplemente escribí 6 palabras, las que sea, rapidísimo, sin pensar lo que se me ocurrió, lo que me salió. ¡Pum! Escribí esas 6 palabras. Luego, en la siguiente vuelta, jugué a tratar de sacar más conceptos de cada palabra. Por ejemplo, de computadora saqué los conceptos rota, Mac, encendida o conectada. Y también, por ejemplo, que las computadoras se ven y pues pensé en los ojos. Y igualmente pensé que los ojos pueden ser verdes o cerrados o morados, almendrados, chinos, etcétera. Y, por ejemplo, de la palabra sillón no se me ocurrió nada. Y bueno, esto fue lo que hice en mi segunda vuelta jugando con los conceptos o palabras. Ya llegando al estado frío, vi más o menos lo que había hecho y escogí lo que me gustó, lo que yo creí que tenía alguna probabilidad de llevarme a alguna parte. Entonces, como pueden ver ahí, por ejemplo, en azul son las palabras que seleccioné y en blanco se quedan las que no. Del otro lado igualmente, en rojo son las palabras que seleccioné y en blanco las que decidí ya no usar. Con las palabras seleccionadas hice una síntesis. Empecé a escribir como autómata, sin pensar mucho lo que estaba escribiendo, pero usando las palabras que ya había seleccionado. Y esto es lo que me salió. La puerta boca roja abierta se come una maca encendida que muestra un ojo verde con un moretón. Esto es algo que probablemente yo nunca hubiera pensado si me hubiera puesto a pensar. Simplemente esto es lo que salió muy automáticamente jugando con las palabras. Y ya a partir de aquí ya entré yo a hacer versiones de esa idea, de esa noción. Y aquí pueden ver 2 de esas versiones, hice muchas. Y bueno, aquí ya dejé de usar tanto palabras y empecé a utilizar ya imágenes. Entonces, aquí ven una estrategia. Y ya podemos ver otra estrategia, que es la síntesis. En esta síntesis, por ejemplo, yo trabajé con 2 estilos. El primero es el estilo de Da Vinci y pues ahí hice un análisis rápido, relativamente superficial del estilo, cómo describo yo el estilo de este artista. Luego me fui con el estilo de Van Gogh. Igual hice yo estos apuntes de cómo yo lo describo este estilo en términos de tema, color, tono, etcétera. Y una vez que analicé los 2 estilos, me puse a hacer una síntesis conceptual. Todavía no estaba yo dibujando, sino que empecé a pensar en la combinación de los estilos a partir de las descripciones que yo hice, ¿no? Y con esta síntesis conceptual, con este juntar mis 2 descripciones, ya empecé yo a hacer síntesis visual, bocetos, versiones, ¿no? Y aquí tienen 2, más o menos para que se den una idea de cómo empecé dibujando a línea y luego ya empecé a hacer algunas versiones a color. Y aquí tienen otra estrategia 3. En este proceso la idea era hacer un mood board, que los vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí también empecé con palabras, empecé con una sola palabra y de esa palabra fui sacando más palabras que me parecieron relacionadas. Con esas palabras empecé a buscar imágenes que de alguna manera fueran representativas de esas palabras o de la sensación que esas palabras me dan. No modelos para hacer exactamente lo mismo, simplemente imágenes que me dieran a mí la misma sensación.
Y a partir de ese mood board, de ese collage, ya empecé a hacer yo algunos dibujos. Aquí pueden ver uno de los muy, muy, muy primeros, si no es que el primero, de lo que yo empecé a creer que quizá iba a ser mi pieza, mi producto. Aquí ven dos de muchas ilustraciones diferentes que hice, para más o menos darme una idea de cómo quería que fuera el producto. En este caso iba a ser una fotografía. Al final acabé haciendo 2 sets de fotografía con 2 maquillajes distintos. Y aquí ven pues una de uno de los 2 sets, ¿no? Lo que realmente hice a partir de este proceso. Hay muchas otras estrategias y todas ellas se pueden combinar con la tormenta idea y con sus iteraciones. Está la apropiación de estilo, y aquí ven, por ejemplo, cómo yo utilicé los colores, las proporciones, texturas y demás de Rufino Tamayo, de una pintura de Rufino Tamayo, las apliqué en una idea para un espacio arquitectónico, ¿no? Está el mood board, como ya lo habíamos visto, donde lo que hago es tratar de generarme precisamente un estado de ánimo, de representarme un ambiente, un estado de ánimo a partir de cosas que ya existen. Es un collage de imágenes que encontré en internet, pero que ya todas juntas me dan una sensación. Y esa sensación, hecha de colores, hecha de diferentes niveles de luminosidad, etcétera, yo la veo trasladada aquí a este diseño de un espacio arquitectónico, ¿no? Está la transformación del natural. Aquí, por ejemplo, jugué con una licuadora, tomé este dibujo de una licuadora, lo puse de cabeza y de ahí me salió esta caricatura, ¿no? El juego combinatorio, un gran ejemplo del juego combinatorio, del uso de esta estrategia, es Frank Gehry. Frank Gehry, según él mismo cuenta en algunas de sus construcciones similares a esta que vemos aquí, él llegó ahí jugando con estos elementos así simples, casi como jugando con Legos. En su mesa de trabajo los va combinando, juega con ellos, empieza a tener una idea y eventualmente con ese tipo de redecita que vemos ahí en la foto, pues ya los empieza a forrar estos cuadritos, estos cubitos, y eventualmente llega a la idea de lo que quiere hacer, ¿no? Y luego pues ya vemos cómo eso se convierte auténticamente en un edificio. Esta es otra estrategia bastante común, que es al puro azar sacar palabras de algún texto, ¿no? Los dadaístas allá a principios del siglo pasado, pues las recortaban palabras de los periódicos, las echaban en un sombrero y de ahí elegían al azar algunas, y luego con las palabras que elegían trataban de hacer imágenes. Aquí las imágenes de la derecha de alguna manera representan las palabras que se escogieron al azar aquí en el texto. Aquí vemos una imagen de automatismo. Me puse a hacer hojas, a rayar hojas sin ninguna idea, sin ton ni son. Me empecé a hacer un rayadero. De todas las hojas que rayé, escogí las 2 que ven ustedes arriba y ya las combiné más tratando de darles algún sentido. Y luego de esta imagen de abajo a la izquierda, eventualmente ya hice esta como caricatura del lado derecho, que podría ser una escena de algún tipo de anime o de cómic o alguna cosa así, o incluso eventualmente pues ser una pintura, ¿no? Pero sería un proceso pues como para llevar el automatismo a un boceto ya para una pieza en forma. Acá vemos lo que es la sinestesia, que es cuando, por ejemplo, pintamos la música o hacemos música a partir de la pintura o hacemos sonido a partir de un poema o pintamos la sensación que nos da un cuento o hacemos una escultura que interprete una pieza musical. Y aquí, por ejemplo, Paul Weller, él se basó en este cuadro de Roy Lichtenstein y compuso música que para Weller representa o es un equivalente de lo que vemos en el cuadro, ¿no? Y aquí un breve fragmento. Es muy interesante, les invito a escuchar la pieza completa y pues lo importante aquí es simplemente darnos cuenta que uno puede, por ejemplo, hacer un cuadro abstracto simplemente usando los colores y los trazos que nos da una pieza, por ejemplo, musical, ¿no? O traducir cualquier cosa a cualquier cosa. El sabor, el aroma, el sonido se pueden traducir a imagen y viceversa. Entonces, más bien ya para cerrar, lo importante es recordar esto.
Para crear no necesitas pensar, lo que necesitas es jugar y sentir. Esto va a ser súper importante. Espero que algo de esto les quede y les sirva para ayudarse pues a tener su proceso creativo siempre que lo quieran, no tener que esperar a que llegue la inspiración y para poder hacer que sus procesos creativos sean más efectivos. Como siempre, les agradezco su atención. Aquí está el email para cualquier duda sobre nuestro trabajo de investigación. Les invito a suscribirse si les gustó el video y a darle like, así como a compartirlo con gente que crean que le pueda interesar. Nos vemos en la próxima.